día de hoy también estamos hablando sobre el Día Mundial de la Salud y vamos a ver este mensaje que nos envía la doctora Yoxibel Lima, médico infectólogo. Soy la doctora Yoxibel Lima, médico internista e infectólogo, y a propósito de celebrarse justamente hoy el Día Mundial de la Salud y enfrentando una pandemia por COVID-19, quiero invitarlos todos a que sigamos las medidas de protección que han sido las únicas efectivas para evitar el contagio por esta enfermedad, que son el lavado de las manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y las reuniones sociales. Nosotros, el personal de salud, estamos dando todo por ti. Por favor, cuídate y cuida a los tuyos. Nosotros el día de hoy estamos conmemorando este día tan importante y además mucho más vigente. Todos los días hay que hacer prevención para mantener una buena salud. Vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la doctora María Moreno, otorrinolaringólogo. Ella hoy nos va a hablar sobre las amígdalas, tan importante, y además su inflamación conocida como amigdalitis. Un gusto recibirla. Bienvenida. Encantada de estar aquí con todos ustedes y con su audiencia. Y yo les voy a decir, saben que la salud es uno de los dones más preciados del ser humano, y eso lo dijo Hipócrates. Así es, y seguimos incluso en el pleno siglo XXI tomando con más fuerza estas frases y todas las iniciativas que podamos tener para conservar una buena salud y poder conservar la vida. Sí, justamente uno de los temas que más nos trae en este momento en el mundo es la pandemia del COVID-19. Correcto. Pero siguen presentes las demás enfermedades. Todas están ahí, seguimos teniendo. Hoy vamos a hablar de un área muy importante para el otorrino, no solamente para el otorrino, para el ser humano, perdón, porque vamos a hablar de una área que cumple unas funciones importantísimas, como es la función respiratoria, la función de la deglución y la función del habla. Y estas son tres básicas para el ser humano. Entonces, ¿qué vamos a ver? La faringe es como, cuando usted abre la boca y abre los labios, es como la puerta de la sala de su casa. Usted abre los labios y tiene la pared anterior, la pared posterior es como si fuera la sala con los muebles, que se llama faringe. Es un tubo muscular que va desde la parte posterior de la nariz hasta el esófago. Entonces, y a los lados vamos a tener varias estructuras, como son, vamos a tener las amígdalas palatinas, que están a los lados. Vamos a tener las amígdalas linguales, porque hay otros tres tipos de amígdalas. Las amígdalas linguales que están en la base de la lengua, y arriba, en la primera parte de ese tubo muscular, es la nasofaringe, y ahí van a estar unos elementos muy importantes que se llaman las amígdalas faringeas o adenoides. Esas adenoides, que son las que son redonditas que vemos a los lados que cuelgan ahí con la campanita. Están arriba, están en el borde lateral. Las puedo señalar. Aquí están. Fíjense, esto es la nasofaringe. En esta zona, aquí justamente, lo que pasa es que esto es un adulto, si fuera un niño, están pegadas estas amígdalas faringeas que son las adenoides, que nos van a producir adenoiditis. Aquí están las amígdalas palatinas, y en la base de la lengua, aquí están las amígdalas linguales. Entonces tenemos nasofaringe, faringe propiamente dicha, donde están las amígdalas, e hipofaringe, ya aquí abajo. Entonces vamos a tener tres tipos de amígdalas, pero además, y ustedes ven, fíjense que les dije que era como si abrieran la sala de su casa. Aquí está la úvula. Detrás de la úvula es la pared posterior de la faringe. Aquí están las amígdalas palatinas, esas que se nos inflaman y que vemos. Y también hay una producción de una amigdalitis lingual, que ya les voy a hablar de ella al final, y ellas también nos van a producir molestia. Entonces, pero a los lados, estos se complementan con unos cordones laterales, también de tejido linfoide. Esas estructuras, como las estoy detallando, se conoce como anillo de Waldeyer, y es lo que nos va a producir, y ellos se encargan en los primeros años de vida, como bien lo dijeron en el micro, de producir linfocitos, producir anticuerpos, y nos protegen contra, ese tejido se pone grande y nos va a proteger contra virus y bacterias que van a entrar con el aire cuando respiramos con la boca abierta, entonces nos van a defender
de todos esos microorganismos, bien sea virus o bacteria. Justamente hablábamos antes de entrar al espacio que las amígdalas o las amigdalitis que se presentan tienen un método de prevención igual que el coronavirus. Exactamente igual que te lo dije. Entonces, quiero recalcarlo al comenzar y lo voy a volver a repetir al final, que es, 1, cuidado cuando usted manda a los niñitos a la guardería, porque esas amigdalitis están en niñitos desde 3 años en adelante hasta los 7, 10 años. Lavarse las manos. ¿Cuál es la prevención de las amigdalitis y del área, toda esta área superior? Es cuidarse. Se comunican por la vía respiratoria, entonces usted tiene que tener cuidado cuando se va a tener distanciamiento social de la otra persona que está con amigdalitis. Tienes que lavarte las manos frecuentemente, tienes que separar los utensilios, exactamente igual que el coronavirus. Acuérdate que el coronavirus es un virus. Sí. Y usualmente él es un virus, a menos que entre con estas, cuando muta y se mueren en estas capacidades de pandemia, él es un virus que nos produce una gripecita. Ya vamos a hablar de los virus. Entonces, y lo otro es tener los utensilios aparte, distanciamiento social, lavado de manos. Y cuidado en los niñitos en las guarderías. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, con amigdalitis en la casa, no podemos comer con los mismos cubiertos, tenemos que seguir con todas las medidas también de bioseguridad para evitar no solamente el coronavirus, sino también las amigdalitis, ¿no? Y claro, que es la gripe, acuérdate, con la gripe es producido por virus. ¿Qué haces tú con la gripe? No mandas al niñito a la guardería o vienen los niñitos ya contaminados, porque los niñitos no entienden de que el vaso de uno va para el vaso del otro, ni que entienden de que la cantidad de moco que está produciendo el muchachito, él puede estar cerca o no de la otra persona. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hay una amigdalitis, tenemos que estar alejados de esa persona. Entonces, ¿por qué se comunican los esposos que duermen en la misma cama o las parejas que duermen en la misma cama? Te da gripe a uno, le da gripe al otro. Simple y llanamente no se separan. Entonces son las mismas medidas de distanciamiento. Seguimos hablando de lo mismo durante muchos años. Así es, doctora. Y a propósito del Día Mundial de la Salud, también el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos manda un mensaje de prevención, de conservación de la vida. Vamos a la pausa con este mensaje y ya regresamos. Soy el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. Es importante, si usted presenta diabetes mellitus o tiene varices tronculares, es decir, dilataciones visibles, palpables, consulte la brevedad a un cirujano cardiovascular para prevenir complicaciones de su pierna. Derecho a la salud y a la vida. Nos sigue acompañando la doctora María Moreno, otorrinolaringólogo, y la salud no solamente es la física, sino también la mental. Así que también tenemos un mensaje de Aiskel Machado, psiquiatra. Y la emocional. Vamos a verlo. Sí, señor. Hola, soy la doctora Aiskel Machado, soy médico psiquiatra. Y hoy, 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud nos invita a celebrar el Día de la Salud y unirnos en la construcción de un mundo justo, equitativo y saludable. Yo, por mi parte, además te recuerdo cómo mantener tu salud mental. Por favor, duerme entre 7 y 10 horas. Recuerda lo importante que es el sueño para regular nuestras emociones. Come de forma saludable, mayormente de productos de origen vegetal. Haz ejercicio, muévete. Y finalmente, mantente cerca de las personas que amas. Estamos en pandemia y la única forma para hacerlo va a ser a través de los medios digitales. Un beso. Un beso para ti también, Aiskel, acá desde el estudio de Noticias Globovisión Salud. Y así es, también la salud mental es importante y estar conectado con las personas que queremos para tener un balance y también una buena salud. Importantísimo. Nos sigue acompañando María Moreno, otorrinolaringólogo, aquí en el estudio. Tenemos participación de la audiencia. También recordemos que estamos conectados en las redes sociales por @DanielaJSalas y @salud_GB. Daniel Drum nos dice: saludos para ti, Daniela, y para la especialista. Cuando se recomienda tratar las amigdalitis con antibiótico, ¿cuándo se debe realizar? Las amigdalitis con antibiótico, primero tienes que ver cuál es la sintomatología del paciente. Si ese es un paciente, un niño entre 5 y 7 años y 10 años, que comenzó bruscamente la amigdalitis, comienza con malestar general, dolor de garganta, tiene fiebre, tiene secreción dentro de la amígdala, que aquí la pueden ver,
que hay unas... Cuando las vemos así como del cambio de coloración. Aquí las tienes. Que se ven a veces como blancas, que se ven verdes, un poquito amarillas. Que hay restos de alimentos, hay bacterias. Ahí, si tú ves que ese comienzo es brusco, que el paciente se enferma rápidamente, ahí tú vas a sospechar que pudiera ser una amigdalitis bacteriana y ahí comienzas con antibióticos. Esa es la única manera. Pero tiene que ser referido por el especialista, porque aquí hay una cultura de automedicación y de antibiótico-terapia terrible. Las antibiótico-terapia después, 1, el costo. 2, la resistencia bacteriana. 3, estamos utilizando un cañón para matar una hormiguita. Porque si es una amigdalitis viral, que hay malestar, que comenzaste con dolor de cabeza, empezaste con malestar en el cuerpo, un dolorcito de garganta, moco en la naricita, que te sientes como mal, eso puede ser de origen viral. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si es de origen viral, dar tratamiento sintomático. ¿Qué otra cosa nos ayuda? Hacer un cultivo de ese paciente, hay que verlo, hacerle un cultivo y un exudado faríngeo para que nos digan qué hay ahí. Y también hay pruebas de detección rápida que nos va a decir si es un estreptococo beta hemolítico, que son uno de los cuales está causando el más frecuente, que nos va a causar una amigdalitis aguda. Entonces trataremos con antibiótico a ese paciente. Si no, tratamiento sintomático, antipirético, antiinflamatorios, enjuagues bucales. Yo le mando a hacer incluso enjuagues bucales tópicos, agüita con sal o manzanilla, bicarbonato y una cucharadita de agua oxigenada cuando son adultos. Pero son dosis bastante moderadas para evitar también quemarnos con la sal y quemarnos con otros. Porque a veces cuando lo hacemos en casa, a veces no lo hacemos tan bien. No solamente que no lo hacemos tan bien, yo les doy las medidas específicas, sino que abusas de los colutorios y de los enguargarismos, entonces quemas la garganta, exactamente, quemas la garganta. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta en una amigdalitis viral, sobre todo en un adulto, si usted me está preguntando por un adulto, es que si tenemos goteo postnasal, si el paciente es un alérgico y hay moco que nos está cayendo, si hay goteo postnasal, va a haber mayor irritación en la garganta, en la faringe y va a haber molestia. Otra de las cosas es el reflujo. El reflujo se nos puede confundir con una molestia en la garganta que nos va a decir, todas las mañanas amanezco con un dolor de garganta y después se me va pasando. Eso puede ser un reflujo diferente, porque se siente como una sensación de quemado, ¿no? De ardor. De ardor. Entonces tengo una molestia en la garganta, ardor, y entonces tienes que revisar de ver si has comido picante, si has tomado mucho café, el estrés que tenemos ahí y nos va a producir parte del reflujo. Otra de las cosas es que si usted ha abusado del uso de no solamente el café, sino del tabaco, usted va a tener una irritación en esa zona. Y si es alérgico, por supuesto. Si usted trabaja con contaminantes, que tiene una labor, es un oficio ocupacional donde está con irritantes químicos, eso también lo va a tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para cuidar entonces nuestras amígdalas? Y otra cosa, ¿por qué podemos vivir sin ellas? Ok, hay 3 tipos de amigdalitis. Tenemos una amigdalitis aguda que se infectó, el proceso no es mayor de 15 días, perdón, eso es otra de las diferencias que vamos a tener, es un proceso corto, no mayor de 15 días, el paciente mejoró y ya pasó, no hay más nada. Una amigdalitis subaguda donde el proceso está mayor entre 15 días y un mes, o 12 semanas, y ahí va a tener en cuenta lo que les acabo de decir, los irritantes, el goteo postnasal, el reflujo, si usted es alérgico, todo lo que dijimos anteriormente. Y esa es una amigdalitis subaguda. Una amigdalitis crónica es cuando el proceso dura más de 12 semanas, va a haber más de 3 episodios de amigdalitis aguda en 6 meses o más de 4 episodios en un año. Sí, y usted tiene que ver el aspecto de las amígdalas. En ese caso, además de unido a la hematología completa, a una BCG, a una PCR, que son los reactantes agudos que nos van a decir, ¿hay infección o no hay infección? Eso, más un cultivo, hacemos un gran y hacemos un cultivo y confirmamos cuál es el germen patógeno que está ahí, que nos está molestando, entonces nosotros vamos a proceder a verificar si hay una extracción de las amígdalas. Además, si usted ve que un paciente tiene unas amígdalas muy grandes y una amígdala es más grande que otro, ahí puede haber una enfermedad linfoproliferativa, puede haber un tumor, entonces usted tiene que extirpar, eso es una causa de extirpar las amígdalas. Cuando las amígdalas están necróticas,
usted tiene que estar alerta y decir, aquí puede haber un CA epidermoide, un cáncer epidermoide en esta amígdala. Entonces, es una cuestión de evaluación continua con el especialista y ver cómo está pasando para nosotros proceder a la amigdalectomía. ¿Por qué podemos sobrevivir sin las amígdalas? Porque ellas ya cumplieron su función. Ellas cumplen una función desde que el momento que nacemos, de los 2 años hasta los 8, 10, 12 años, que yo les hablé de la función protectora, donde producían anticuerpos, donde producían linfocitos y nos ayudaba. Después de eso, las amígdalas ya no cumplen su función. Además, una amígdala que está infectada, que está drenando, que tiene membranitas, que hay restos de bacterias, que te produce mal aliento, no está cumpliendo ninguna función. Antes, en la época, ejemplo, de la gente al principio, nos llamaban a los otorrinos agallólogos, porque decían que lo único que hacíamos era sacarlas, y ni siquiera le decían amígdala, le decían agallas. Yo me acuerdo de eso de mi papá, de esa época. Entonces, le sacaban las amígdalas a diestra y siniestra. Hoy en día no, hoy teníamos avances, tenemos indicaciones específicas de por qué sacarlas, de por qué extraerlas, de cómo tratarlas, simple y llanamente. Igual pasa con las adenoides. Y de esto quiero hablar mucho porque las mamás se preocupan mucho cuando nos mandamos a los niñitos a la guardería, que se contaminan, lo que estábamos hablando con el moco. Y entonces hay un proceso que empiezan los niñitos, estas amígdalas faríngeas que les hablé, que están aquí justamente en esta zona, empiezan los niñitos a respirar con la boca abierta, hacen un sonido donde hay una cantidad de moco retenido, hay goteo postnasal, hay moco, se inflaman, se infectan, pero tienen pus y además llegan y puede producir otitis. Entonces vamos a tener un niñito con una fase alargada, una carita alargada, una mirada triste, un caminar específico porque se empieza a deformar su cuerpo, porque es un respirador bucal y porque las adenoides están infectadas, puede tener sordera, retraso en la educación, en el aprendizaje, perdón. Vamos a tener un niñito que además tiene un dormir muy inquieto, se mueve en la noche para un lado y para otro, puede tener microdespertares, puede tener enuresis nocturna, o sea que va muchas veces al baño y puede llegar a tener hasta fiebre vespertina. Este tema es bastante amplio, bastante grande y bueno, nos quedará otra oportunidad para seguir explicándolo. Se nos terminó el tiempo. Rápidamente las redes sociales. @doctora María Moreno. @doctora María Moreno. En pantalla también lo tienen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y les quiero decir, dame un minutico para decirles algo. Cuando nosotros nos estresamos y estamos ahorita en esta época de lo que está pasando, tenemos una hormona que se llama el cortisol, que está sobre las glándulas suprarrenales, que es un triangulito que está sobre los riñones, y aumenta el cortisol. El cortisol nos sirve para huidas, escapadas cuando estamos nerviosos, pero también ese cortisol aumenta cuando estamos estresados y angustiados, y nos va a afectar el sistema psicológico porque hay estrés, el sistema inmunológico y no los baja, el sistema endocrino, tenemos muchísimas alteraciones. Entonces eso se conoce como psiconeuroinmunología, así que tenemos que estar relajados, respirar es una de las cosas más importantes, caminar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora María Moreno, otorrinolaringóloga, nos estuvo acompañando, @salud_gb y @DanielJ Salas, como siempre, disponibles para ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.